Gracias por estar presente esta, en esta ceremonia, digamos, de presentación de un libro conmemorativo, en virtud de que en el año 2019 se cumplieron 150 años de la creación del Estado de Hidalgo como parte integrante de la Federación Mexicana. Esta edición conmemorativa fue un esfuerzo realizado por el gobierno del Estado de Hidalgo a través del Colegio del Estado de Hidalgo y la participación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, el Tecnología e Innovación y también con la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Participaron también, de alguna manera, el Centro INA del Estado de Hidalgo. Esta edición conmemorativa, para hacer la presentación de ella, pues se cuenta con la presencia de tres investigadores que se han destacado en el estudio de nuestra entidad en diversos campos, como es la arqueología, la historia y la antropología. Quienes harán la presentación son la doctora Verónica Kugel, el licenciado Raúl Arroyo y el arqueólogo Osvaldo Esterpone. Para darle más tiempo en la presentación, únicamente señalaré algunos datos muy breves, por cierto, lo que se refiere únicamente a su formación académica de cada uno de ellos. Comenzaré, doctora Verónica Kugel, ella iniciará esta presentación. La doctora es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Toulouse-Mire y además cuenta con maestrías en antropología social e historia por la Universidad de París 7. Actualmente es subsecretaria de Cultura del Estado de Hidalgo. Continuaremos con el arqueólogo Osvaldo Esterpone. Él es licenciado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es pasante de la maestría en estudios antropológicos por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia adscrito al Centro INA. Por su parte, el licenciado Raúl Arroyo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo y es presidente en el Estado de Hidalgo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Vamos a comenzar entonces con la presentación de este libro. Hidalgo a 150 años de su creación, retrospectiva cartográfica, y vamos a ceder la palabra a la doctora Verónica Kugel. Doctora, si nos haces favor de darnos tus comentarios. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto presentar este libro que es una verdadera joya y voy a dedicarme en esta primera de las tres intervenciones a decirles por qué considero y en qué, digamos, desde qué puntos de vista considero que es una joya. Si pudiéramos pasar la presentación, por favor. Creo que esa yo no la voy a ver, pero sí la van a ver ustedes. Ahí está, ahí está. Es la primera, gracias. Se trata de una colección de 94 mapas de lo que hoy es Hidalgo o alguna de sus regiones o comunidades o ciudad desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Los mapas son de diversas épocas. La parte principal, digamos, es una colección de mapas pintados a mano y manuscritos que tienen cada uno su glosa. Los lugares vienen muy claramente identificados en una miniatura, como ustedes pueden apreciar aquí, y les voy a enseñar algunos otros ejemplos. La impresión es de muy alta calidad y el tamaño permite apreciar detalles. De hecho, en el caso de muchos mapas es prácticamente el tamaño del mapa original.
Debo decir que ahora que tengo este libro, es la colección de mapas que siempre quise tener sin saberlo. Es una colección muy amplia, a lo mejor no están todos, porque es que esto no se acaba, pero están muchísimos. Desde luego los más emblemáticos, los más conocidos, y hay otros que lo son mucho menos. Quisiera comentar brevemente la estructura del libro. Inicia con un estudio introductorio de la doctora Rocío Ruiz de la Barrera del Colegio del Estado de Hidalgo y está organizado por perspectivas. La palabra perspectiva me parece muy indicada porque, claro, son mapas. El inicio del libro tiene 3 mapas de la época colonial, uno de 1659, uno de 1715 y uno de 1800, pero que de hecho representa lo que considera su autor que es la situación o la organización geográfico-política de 1521, es decir, el momento de la conquista. Tenemos una sección nacional en la que viene México decimonónico, de hecho el México posterior a Santana, puesto que ya no se aprecia todo ese tercio, ¿verdad?, que se perdió en ese momento, son 5 mapas. Y de ahí pasamos a la perspectiva estatal, desde el Departamento de México, es decir, desde antes de la existencia del Estado de Hidalgo, los distritos, hasta lo que es el Estado de Hidalgo, visto prácticamente en todos los casos desde sus diferentes gobiernos hasta ya entrado el siglo XX. Y la parte más apasionante, que es la que ahora quiero presentar con un poquito más de detalle, es la parte más grande. Son 62 mapas de la época colonial, mapas manuscritos que se refieren a partes de lo que hoy es Hidalgo. Esos mapas, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Esos mapas surgen muchas veces de litigios por tierras. Esa es la razón por la que muchos son del Archivo General de la Nación y del ramo de tierras, puesto que ahí se trataban este tipo de temáticas, pero también surgen a raíz de relaciones geográficas o de padrones que tienen la misma utilidad que los mapas que vamos a ver posteriormente para el siglo XIX y XX, es decir, es el gobierno que necesita saber qué es lo que está gobernando y también necesita saber cómo va a fijar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, la cartografía muchas veces tiene ese fin de gobierno, de gobernabilidad, de saber lo que se gobierna. Los recorridos, y quisiera invitarse ahorita a hacer uno breve. Los recorridos de este libro se pueden hacer de muy diversas maneras. Los primeros mapas que les quiero enseñar los escogí porque son de 3 siglos diferentes y porque son hermosos. Eso a lo mejor no es un criterio muy académico, pero desde luego que es el placer del historiador. Entonces tenemos, en este primer caso, tenemos un mapa de la jurisdicción de Tula de 1614. El tamaño original es 41 por 29 centímetros. Eso no está muy lejos del tamaño que tiene en el libro. El mapa proviene del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Como ustedes pueden apreciar, y eso va a ser el caso de todos estos mapas, tenemos el mapa en lo más grande que el libro permite y al lado tenemos el mismo mapa con unos numeritos que nos permiten identificar la glosa que está a un lado, que es obra de Pepe Vergara, verdaderamente muy minuciosa y muy útil. En este sentido, le digo también esto que ya comenté de que es el libro que siempre quise tener. Yo no sabía que se podía hacer así y tener un libro así y tenerlo es una maravilla. Si podemos pasar al que sigue, por favor. Este es de Chilcuautla, Tlacotlapilco y Zacualoya, es de 1730, es decir, 100 años después del que acabamos de ver, 31 por 40 centímetros del Archivo General de la Nación, con esta misma repartición entre el mapa, lo más grande que se puede, y el mapa con sus números para que ubiquemos la glosa. El que sigue, por favor. El que sigue, por favor. Ahorita que venga van a ver que es un mapa del pueblo de Nuestra Señora de Remedios de 1804. También es un mapa más o menos de este tamaño, de 30 por 40 centímetros. Ahí viene ya del Archivo General de la Nación, ese.
el negrito, ese. Les estoy mostrando prácticamente mapas del Valle del Mezquital porque es lo que yo trabajo. Entonces, son los mapas que al recorrer el libro más llaman mi atención. Obviamente que cualquier otra región que sea de la predilección de algún historiador, se puede trabajar de la misma manera desde este libro. Hay todas las regiones del estado. Bueno, entonces esa es una forma de recorrer el libro por estética, pero por épocas. Y creo que esto también puede dar pie a un estudio porque los tenemos unos tras de otros en una misma colección. Se pueden trabajar también estos mapas por grandes regiones. Si podemos pasar al que sigue, por favor. Por ejemplo, para estudiar caminos, para ver la relación entre diferentes jurisdicciones durante la época colonial, aquí les puse dos ejemplos de la Sierra Gorda. Estos dos mapas empiezan prácticamente en Querétaro y terminan en la esquina inferior derecha en Ixmiquilpan. Uno, el de la izquierda, es de 1755, el de la derecha es de 1814. Vemos, incluso viéndolos así de rápido, que muchos caminos se mantienen, puesto que son los caminos que realmente en la época prehispánica ya existían, y tenemos ese abordaje regional que nos demuestra que había mucho tráfico de distintos tipos de bienes, de arrieros, entre esta región del Valle del Mezquital y el Camino de la Plata, pasando por Querétaro. Entonces, esos son otros dos ejemplos de dos épocas diferentes, pero que realmente representan la misma región. En la que sigue, por favor, los tres que siguen son mapas prácticamente del mismo momento y del mismo lugar que se hicieron por razones diferentes, todas ellas de disputas de tierra. Este primero es de Tepatepec y Mixquiahuala, 1732. El tamaño es 46 por 56 centímetros, está en el AGN, y vamos a ver más o menos esa misma zona en el siguiente mapa, por favor, que también es de Tepatepec y Mixquiahuala de 1733, es decir, simplemente un año después. Pero se trata de otra situación, se trata de ilustrar otra negociación de cuestiones de tierras y se elaboró un mapa en cada caso. Y la que sigue, por favor. La misma región, el mismo año, por razones diferentes, vemos aquí muy bien el camino real que la glosa nos indica es el camino de carretas a Ixmiquilpan. Se trata de Mixquiahuala 1733. Es muy interesante este asunto de los caminos y de hecho por eso trabajé estos tres mapas y hoy se los enseño. Estábamos buscando, y se los digo como ejemplo de una de las muchas cosas que se pueden hacer con este libro, estábamos buscando cuál fue el recorrido exacto del patrono de Ixmiquilpan, que es el señor de Jalpan, del Estado de México, de lo que hoy es el Estado de México, hacia Ixmiquilpan. Y estos mapas nos ayudaron a trazar el camino, pero nos ayudaron también a imaginar el recorrido que los curas de Ixmiquilpan hacían hacia la Arquidiócesis de México y quizás pasando por la hacienda de Jalpa, de la que es originario este Cristo, cuando hicieron los trámites, por así decirlo, para lograr que este Cristo, después de que los jesuitas fueran expulsados, fuera donado para Ixmiquilpan. Entonces, es uno de los muchos ejemplos de lo que se puede hacer con estos mapas, teniendo tres de perspectivas diferentes para el mismo lugar en la época que uno necesita. Si podemos ver el que sigue, por favor. Otro tema muy interesante que cubren los mapas coloniales tiene que ver con esta situación de mostrar qué es lo que cada región
comprende exactamente qué comunidades forman parte de y también qué es lo que hay desde el punto de vista natural y económico en cada región. El ejemplo que les estoy poniendo es del censo de Revillagigedo de 1791-92. De un lado tienen ustedes Ixmiquilpan, del otro Actopan, pero en el libro tienen ustedes todas las jurisdicciones de lo que hoy es Hidalgo, de este mapa que es muy conocido, muy utilizado y que tenemos aquí a la mano. También hay otros mapas que no les puse aquí que tienen que ver con las relaciones geográficas del siglo XVI. Es decir, realmente todo lo que se ha cartografiado para entender este territorio desde el gobierno o desde situaciones específicas está representado en este libro. Bueno, para que no digan que solo enseño lo que hay sobre el Valle del Mezquital en la época colonial, les puse otros 3 mapas para cerrar, si podemos seguir adelante. De hecho, son mapas que están al principio del libro y el más conocido es el que les estoy enseñando. Más conocido desde el año pasado, porque yo no sé si era tan conocido antes, pero desde que tuvimos todos los eventos que tuvimos en torno al sesquicentenario del estado de Hidalgo, como este fue el primer, que el estado fue estado, pues realmente lo vimos y lo discutimos mucho. Por supuesto que está en este libro. El que sigue, por favor. El siguiente mapa es apenas posterior, es de 1885, es el de García Cubas, también muy conocido. Se los pongo así porque es que es difícil, como el libro es grande, es difícil escanear para que salga de un solo, pero obviamente que con el libro abierto no tienen ustedes esta separación ni esta repetición. Y finalmente, otro mapa que me parece muy interesante porque nos muestra cómo en el siglo XIX de repente es importante representar otras cosas. De hecho, es un mapa de principios del siglo XX y representa las vías férreas que atraviesan el estado de Hidalgo. Este está en la mapoteca Orozco y Berra, también los 2 anteriores. Esa es otra fuente muy importante para la cartografía del estado de Hidalgo. No me resta más que agradecer, felicitar, pero sobre todo agradecer este excelente instrumento de trabajo que nos proporcionan Rocío Ruiz de la Barrera y José Vergara Vergara. Yo creo que en todos los escritorios de los que hoy estamos aquí, pero de muchos otros investigadores, va a estar casi como diccionario. Lo vamos a estar usando todo el tiempo a lo largo de lo que sea que hagamos sobre el estado de Hidalgo, que es la vocación de todos los que estamos aquí hoy. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues muchas gracias a la doctora Verónica Kugel de la participación que tiene en esta presentación. Hemos escuchado a través de ella cuál es el contenido de este libro. Indudablemente no todos los documentos cartográficos se agotan en esta edición. Indudablemente lo que se tiene, de lo que conocemos, bueno, pues da para otras publicaciones, porque el Archivo General de la Nación, la Mapoteca Orozco y Berra, los mismos archivos locales, como el Archivo Histórico del Poder Judicial o el Archivo General del Estado, y otros repositorios documentales, indudablemente vamos a seguir encontrando, se van a seguir encontrando, documentos cartográficos relativos al estado de Hidalgo. Es realmente gratificante también ver que para los investigadores es un documento de utilidad, que realmente eso es lo que buscamos. Hay que mencionar también en cuanto a la publicación, que esta es una obra editorial, de Editorial Elementum, una editorial de aquí de Pachuca, del estado de Hidalgo, y que también pusieron mucho empeño en sacar este libro. Ahora quisiera pedirle al arqueólogo Osvaldo Esterpone si nos hace favor de exponer cuáles sus comentarios respecto a esta publicación. Osvaldo, si nos haces favor. Muchas gracias, Pepe. Agradecerles la posibilidad de participar en la presentación de esta obra y hacer algunas observaciones sobre
la publicación, que tienen que ver con el reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el equipo de trabajo liderado desde el Colegio de Hidalgo, por la doctora Rocío Ruiz de la Barrera y todo su grupo, para conmemorar el origen de la demarcación que dio forma al estado de Hidalgo hacia el año de 1869, además de la confección de la primera carta topográfica, elaborada por el ingeniero Ramón Almaraz. El deslinde del espacio de la entidad federativa hace 150 años es tomado en esta obra como una excusa y punto de partida para emprender un trabajo ambicioso en la recuperación de la memoria contenida en una diversidad de documentos que, como bien señalabas, queda todavía por completar y que es un paso muy importante. Y todos estos documentos tienen la bondad de hacer referencias a los atributos geográficos del terreno y el paisaje en el territorio de lo que hoy es el estado de Hidalgo. Es una iniciativa que invita a quienes se dedican a estudiar a la sociedad desde la impronta que dejan los seres humanos en el espacio donde les tocó vivir, en el hábitat que forman y transforman, a contribuir y aportar en el estudio de las representaciones de la conducta humana expresados en la dinámica de la distribución de la población con los recursos del entorno geográfico, en dilucidar y exponer los acontecimientos pasados con un sentido cronológico para que sean públicos y sean parte de la historia sobre los pueblos de México. En esta primera entrega, como bien señalaba, que es importante hacer alusión a que hay un sustento digital que pronto será, al parecer, habilitado consulta. Pero en esta primera entrega de formato impreso del proyecto de retrospectiva cartográfica, se contienen varios mensajes uno de ellos, el licenciado Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo, destacándose el valor de la publicación desde el ámbito de la ciencia y del gobierno. Algo muy importante de reconocer el aporte científico en la parte de la gobernanza, que toma aspectos de la organización político-territorial, obras de infraestructura y sobre todo para quienes estamos dentro de lo que es el sector cultura, la conservación del patrimonio edificado. Es muy importante que un gobernante reconozca este aspecto fundamental. Le sigue a esta presentación un corto mensaje de Educación Pública del Estado de Hidalgo, el licenciado Atilano Rodríguez Pérez, donde aborda los asuntos de educación e identidad. Algo que hace también, a lo que hace referencia el licenciado Raúl Arroyo, aquí presente y presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de Hidalgo. Y además destaca, ¿no?, el rescate de la figura del ingeniero Ramón Almaraz en la elaboración de la primera carta topográfica de la naciente entidad federativa. Por último, reconocer la labor tan importante de la doctora Ruiz con su equipo, directora general del Colegio del Estado de Hidalgo, quien se encargó de elaborar un excelente estudio introductorio sobre el contenido de la obra. En la publicación se presenta una selección ordenada de los recursos gráficos que dan cuenta de los aspectos cronológicos para ubicar al lector, en particular a los hidalguenses, en estos primeros trazos realizados para dar forma al espacio del actual territorio mexicano y la documentación de los nombres de las poblaciones existentes desde que anteceden en los años de 1500, siglo XVI, como serían Mestitlán, Huejutla, Pachuca, Tulancingo y Izmiquilpan, una serie de nombres que hablan acerca de estos pueblos ancestrales. Se abordan en una sección los temas que atañen al desarrollo político de la conformación del Estado-Nación mexicano. Se abordan temas que tienen que ver con la conformación política del Estado de Hidalgo a partir de las labores cartográficas
que se desprenden de la demarcación del territorio del Departamento de México en aquel entonces, y con sus distritos de Huejutla, Tula y Tulancingo, que fueron los antecedentes que hacia 1869 permitieron la elaboración expedita del primer trazo del territorio del estado de Hidalgo. Y se presentan además una serie de mapas que tienen que ver con la representación de lo que es el estado de Hidalgo. Y por último se incluye un apartado con un conjunto de 62 ilustraciones gráficas que están contenidas dentro de un contexto de demarcaciones específicas, agrupadas con esta categoría, que son las representaciones del ámbito geográfico que pueden llegar o no a tener un valor cartográfico como tal, y que versan sobre diversos asuntos, entre otros, ubicación de poblaciones, delimitación de jurisdicciones civiles y religiosas, y límites de tierras. De toda esta lectura y desde los estudios que realizamos en el Instituto Nacional de Antropología, entiendo que son estas últimas las unidades mínimas de la representación geográfico-humano agrupadas en las demarcaciones específicas, las que cobran mayor interés en términos de las ciencias antropológicas, por citar entre otras aspectos de la lingüística, de la etnohistoria, la etnografía, la arqueología, donde se presta atención a los procesos de formación y transformación del paisaje. Las demarcaciones específicas constituyen las unidades mínimas y con mayor detalle de la geografía humana en este devenir histórico. Y lo más importante es que se conservan estas reliquias en los linderos del estado demarcado por el trazo del territorio del estado de Hidalgo hoy día. Esto representa la posibilidad de explorar aspectos de la historia mediante el recurso que ofrecen los cambios en el paisaje natural a un paisaje humanizado. Celebro el emprendimiento y el impulso que se ofrece desde el equipo de investigación a cargo de la doctora Rocío Ruiz en la noble labor por establecer la retrospectiva cartográfica. Los felicito. Es una obra que debe fortalecerse y sugiere ampliada. Y desde el ámbito de lo arqueológico se considera generar el conocimiento de los aspectos cartográficos de los antiguos pueblos mesoamericanos que se relacionan con el territorio hidalguense. Con lo anterior se entiende un proceso que tome en cuenta la necesidad de buscar la representación cartográfica de aquellas comunidades y pueblos prehispánicos, es decir, la recuperación de la memoria de los trazos generados por quienes poblaron y dieron forma a la organización político-territorial antes de 1521 en el estado de Hidalgo. Si pudiera ver estas imágenes que siguen, por un lado, me tomé la libertad de establecer, como verán en el mapa de Hidalgo, cuáles son los estados que tienen alguna de la representación gráfica y cartográfica en los distintos mapas y que se incluyen en el libro. Es muy interesante porque se generan como 3 espacios con bastante información, aunque la información que se presenta puede ser un solo mapa o varios mapas, ¿no? Y áreas que todavía requieren de la pesquisa y bueno, y además de estar en posibilidades de presentar toda aquella información cartográfica que todavía existe en el estado de Hidalgo y que no agota esta obra, ¿no? Al mismo tiempo, me gustaría hacer una referencia a 2 mapas o elementos de cartografía que se encuentran en la publicación, y uno es la pintura de Zempoala. Esta pintura de Zempoala fue algo muy interesante de conocer y de trabajar en el ámbito antropológico y arqueológico, y motivo de discusión
con el doctor Víctor Manuel Ballesteros, quien estuvo muy interesado sobre ciertas topoformas, sobre ciertos elementos de este paisaje que se presenta en la pintura y que tienen que ver con los antiguos pueblos, ¿no? Es un espacio que comprende desde lo que sería la esquina inferior derecha y la esquina superior derecha, entre lo que es Pachuacan o Pachuca y lo que son los arcos del Padre Tembleque, del acueducto del Padre Tembleque. En ese espacio existen una serie de elementos de la geografía, de la ecología y al mismo tiempo una serie de elementos que tienen caracteres glíficos que representan los antiguos pueblos, estos pueblos ancestrales, y luego la información sobre distintos elementos de lo que fue el proceso de incorporación de lo que era Mesoamérica hacia la perspectiva mundial, como son la aparición de todas estas iglesias como centros de los antiguos asentamientos y de los procesos de congregación. Y el tema más importante que se encuentra en la parte centro-izquierda, que es la conformación, ¿no?, de lo que es la población de Zempoala, un nuevo asentamiento que fue dotado por por agua, ¿no?, con esta obra del acueducto, y que hizo que muchas de estas poblaciones tuvieran que ser trasladadas hacia la constitución de este nuevo asentamiento. Es una obra que, al ser estudiada desde el ámbito de la cartografía, tiene valor cartográfico. He llegado a esa conclusión, o hemos llegado a esa conclusión luego del análisis, y la serie de líneas que se encuentran en esta gráfica representan en algún sentido la distribución de los distintos espacios de los territorios de los 4 o 5 pueblos importantes que fueron congregados en lo que fue la población de Zempoala. En la próxima gráfica, que es un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el volumen de tierras 1570, y que trata sobre un asunto de agrimensura, sobre un reclamo de ciertas parcialidades de Singilucan sobre sus tierras. Y es extraordinario, es, como decía la doctora Kugel, la belleza del documento, pero al mismo tiempo es extraordinario ver cómo en la parte serrana, la parte norte de este mapa, aparecen elementos muy importantes. Por ejemplo, en la parte centro izquierda, la parte del límite del centro a la izquierda, aparece un cerro que tiene la representación de árboles. Es la Sierra de las Navajas. Esta Sierra de las Navajas tiene un dato muy interesante, porque habla de un antiguo pueblo prehispánico que se llamaba Ixtlilpan. Ixtlilpan es el lugar de la obsidiana, o el lugar de donde se producía la mayor parte de los instrumentos de corte en Mesoamérica, y que fueron distribuidos a todas partes de Mesoamérica. Al mismo tiempo se presentan aspectos de la ecología, y más interesante es que la cantidad de información que aparece acerca de pueblos que hoy día no consideraríamos que hubieran existido, como San Cristóbal, cercanos a Epazoyucan, ¿no?, que todavía cuando uno camina por esos terrenos puede encontrar los vestigios del antiguo trazo de las iglesias. En este sentido, toda esta información documental permite darle contenido a todo el trabajo que puede hacerse desde lo arqueológico, de todo aquello que se manifiesta como un trazo de ocupación o de transformación humana,
y que a partir de esta información que se encuentra cercana a lo que fue la irrupción hispana en el Nuevo Mundo, en lo que llaman el Nuevo Mundo, en las Américas, permite darle un contenido social, aborda los temas de la identidad, o temas de identidad, de grupos lingüísticos, del manejo del medio ambiente y de la ecología. Les agradezco mucho por la invitación y esto es lo que puedo decir sobre esta gran obra. Pues muchas gracias al arqueólogo Osvaldo Acción. Yo creo que a través de sus comentarios pues, da a conocer la importancia que tiene esta publicación para nosotros, porque realmente la motivación que nos dio fue acercar a los investigadores estos materiales gráficos, cartográficos, para poder apoyarlos en sus trabajos académicos que vienen realizando. Y creo que ha quedado demostrado a través de las observaciones que él relacionó en su intervención. Ahora, no únicamente nos perseguía el dar a conocerlos a los especialistas, también el interés de que el público en general, o sea, el hidalguense o los que no son del estado de Hidalgo interesados en conocer desde el punto de vista histórico el territorio de nuestra entidad, pudieran tener materiales en los cuales observar cómo se venía representando estas tierras. Y por eso pensamos en que las glosas pudieran ser más accesibles a ellos, y de ahí los numeritos que aparecen en los materiales, en los documentos, para pudieran ellos identificar los espacios, sus comunidades, poblaciones, los accidentes geográficos que llegan a aparecer en estos materiales. Ahora quisiera pedirle al licenciado Raúl Arroyo que nos haga favor de darnos sus comentarios respecto a esta publicación. Licenciado, si nos haces favor. Muchas gracias. Yo empezaré por decirles que me siento muy complacido de haber sido invitado a escribir el prólogo de esta edición, pero me siento más complacido como hidalguense de que Rocío y José se hayan dado a la tarea desde diversas instituciones para conmemorar, creo que de la mejor manera, el sesquicentenario del estado de Hidalgo. Y digo de la mejor manera porque es una forma de celebrar que quedará permanente, que no es tan efímera como un acto protocolario, como una ceremonia, pero que además tiene, como aquí lo ha dicho ya Verónica y Osvaldo, una gran utilidad. Y eso es todavía más importante que la mera edición para celebrar. Bueno, mi segundo agradecimiento es por esta invitación para comentar hoy la aparición del libro, y también me da mucho gusto hacerlo porque me permite la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones que a mí me surgieron a partir de este proyecto al que nos convocó esta dupla de historiadores hidalguenses que son Rocío y Pepe. Como ustedes han escuchado, tanto Verónica como Osvaldo han destacado de una manera espléndida la utilidad que este estudio tiene. Me refiero al estudio que tiene el libro de la cartografía del Estado. Y hago una precisión, es la cartografía del Estado
pero es la cartografía de antes del Estado. Y con esto hago una diferenciación que a ustedes quizá les parezca nimia, pero a mí me parece muy interesante y sobre todo importante de destacar. Hemos hecho, y así lo hace el libro, un recorrido a través de los mapas por el territorio que hoy es el estado de Hidalgo. Ahí existen los trazos de las poblaciones, de los caminos, de las fallas geográficas, de aspectos naturales, incluso en algunos de algún aspecto arquitectónico, datos poblacionales, comunidades indígenas, etc. Pero eso es hasta antes de 1869. Entonces, yo hago aquí un parteaguas porque me interesa la siguiente parte, la parte que da origen al mapa del estado de Hidalgo y que no puede ser otro que el que Juan C. Doria ordenó hacer en 1869 como parte de esa brevísima administración gubernamental que inauguró la vida política, la vida institucional del estado de Hidalgo. No quiero ser necio con un planteamiento como el que voy a hacer, pero sí lo vuelvo a traer, como lo he traído en tantas ocasiones, para destacar que se nos olvida que somos Hidalgo a partir de 1869, que a partir de entonces tenemos retrato, es el mapa. Doria fue como el papá que va a retratar al niño que acaba de nacer, o a la niña que acaba de nacer, y con eso empieza a construir nuestra identidad. Entonces, yo me voy a referir en este parteaguas a esa parte. No voy a entrar en la parte técnica que ya, como dije, han descrito espléndidamente Verónica y Osvaldo, pero sí voy a subrayar mi intervención en esta parte que es la construcción de la identidad del Estado y que yo no encuentro mejor reflejada que en esta decisión de Juan C. Doria de crear el mapa. No tengo claro y no lo puedo saber si por la mente del gobernador Doria pasó la idea de tener una primera imagen del Estado y con ella empezar a construir la identidad hidalguense. Creo que sí tuvo muy claro que era necesario hacerlo para identificar las condiciones del territorio y que esto era parte del ejercicio de gobierno y que era parte de la administración pública. Eso lo tengo claro. Pero si se lo propuso o no se lo propuso, Juan C. Doria dio el primer paso para crear la identidad hidalguense. Y fíjense ustedes cómo es una fórmula que a partir de 1869 perduró y que además no tuvo otra acción que contribuyera a crear o a fortalecer esa identidad. De 1869 y hasta 1969, el mapa es prácticamente la única imagen que da idea, materializa, publicita, genera la identidad hidalguense. Somos una entidad que ha construido poco, muy poco en ese sentido. Y entonces, esta obra de Juan C. Doria, esta obra, digamos, administrativa, pues se va a repetir constantemente a lo largo de los siguientes 100 años en muchas formas. Va a aparecer en periódicos, va a aparecer en revistas, va a aparecer en publicaciones y estoy seguro que ha salvado de muchos problemas a cantidad de diseñadores o a quienes, no siendo diseñadores, han tenido que plasmar de alguna manera la imagen del estado de Hidalgo. El contorno
que nos es tan familiar, es hoy un símbolo muy efectivo para presentar y representar al estado de Hidalgo. Hasta 1969, con motivo del centenario, tuvimos otro signo de identidad que desgraciadamente tampoco perduró, ni se ha consolidado, que es el himno del estado de Hidalgo. Quizá antes, a partir de que Diego Rivera lo plasma en los murales de la Secretaría de Educación, tenemos un escudo. Un escudo que no tiene la tradición hispana ni novohispana de los escudos de armas, sino que ante la ausencia precisamente de ello, pues Diego Rivera lo crea y lo plasma con algunos elementos que, si somos rigurosos, pues tampoco tienen mucho que ver con la historia, ni con la geografía, ni con la identidad del estado de Hidalgo, ¿no? Nada tiene que hacer ahí la Virgen de Guadalupe, pero finalmente es la concepción del pintor y nos da ese símbolo, otro símbolo que también hoy es muy utilizado. Entonces, ¿qué veo en este libro? Que es un rescate de ese primer mensaje histórico que con fines administrativos, quizá políticos, Juan C. Doria plasma en el primer momento de vida del Estado. Y después se va a convertir también en un mensaje político, porque las sucesivas administraciones, no todas, pero las sucesivas administraciones lo van a replicar. El mapa de los Cravioto, el mapa del general Cravioto, que es otro mapa espléndido, le suma información estadística, información política, información geográfica, información comercial, y desde luego ya está presidido por el líder político de la primera etapa del porfiriato en Hidalgo, que es el general Rafael Cravioto, y sus dos más importantes colaboradores, el hacendario y el político, ¿no? Que es Riverol y Valenzuela. Entonces ahí hay otro mensaje de las fortalezas del régimen porfiriano. Y luego vienen los de la época postrevolucionaria, que si bien ya no tienen la imagen del gobernador, cuando menos incluyeron su nombre. Y este también es un mensaje a cada una de esas administraciones. Incluso, yo lo digo en el prólogo, alguno que tuvo un error en la conformación del territorio, en el mapa, que fue motivo de una discusión que encabezó Héctor Samperio, un recordado historiador hidalguense, que reclamó airadamente y con justa razón que al mapa le faltaba esta saliente que entra hacia el territorio de Veracruz y que está entre la parte de la Huasteca y esta parte de la sierra de Tenango. Eso es anecdótico, pero finalmente también trasluce la importancia que el mapa tiene, porque ha sido un mapa en donde además se ha formado la educación de muchísimas generaciones, seguramente desde 1869 y hasta nuestros días, de los niños, las niñas que acuden a la escuela primaria. Y es el único, no hay otro. A diferencia del Estado de México, nuestras niñas y nuestros niños no cantan nuestro himno. A diferencia de otros estados de la Federación, nuestras niñas y nuestros niños no identifican a nuestras mejores mujeres y a nuestros mejores hombres. Y entonces les colgamos figuras de las que tenemos que colgarnos porque no tenemos otras, aunque solamente por accidente hayan nacido en el estado de Hidalgo. Esto entonces, ¿por qué lo señalo? Porque es justamente el mapa el que va cobrando mucha más relevancia en la identidad del estado de Hidalgo. Su valor intrínseco como trabajo geográfico, trabajo de análisis para el desarrollo urbano, para el desarrollo de las comunicaciones,
para el desarrollo social, para los estudios estrictamente de la orografía, de los macizos montañosos que cruzan el estado, tan importante para entender fenómenos como el robo de hidrocarburo, porque en el mapa podemos ver cómo el territorio es cruzado por cientos de kilómetros de ductos, oleoductos, gasoductos, tiene una utilidad práctica, tiene una utilidad, el domingo tendrá una utilidad política, porque ahí podemos identificar o vamos a identificar la nueva geografía electoral y la nueva conformación política partidaria, cómo va a quedar el Estado después de las elecciones municipales. Es decir, el mapa tiene un enorme valor geográfico y seguramente conforme la ciencia avance, lo iremos viendo de nuevas formas. Si comparamos el primero, el de Doria, con los que ya circulan, por ejemplo, del INEGI, pues en estos más recientes encontramos ya hasta volumen para identificar las montañas, volumen para identificar los ríos, etcétera, ¿no? Hay nueva tecnología y así tendremos un mapa seguramente con 3D o con estos nuevos procesos tecnológicos en los que podemos recorrer las zonas semidesérticas, las zonas semitropicales, las carreteras, etcétera, ¿no? Pero yo me quedo, porque esa es la parte central de lo que yo quiero decir, me quedo con el valor identitario del mapa. Es como nuestro retrato de familia. Es el que guardamos del primer momento en que nuestros padres nos pusieron frente a una cámara. Es el que nos muestra con esa primera visión que tiene un bebé, con esa primera imagen medio hinchada, medio con los ojos cerrados, si es que la tomaron en el momento del parto. Y luego la vamos a ir viendo, y este es uno de los valores del libro, nos vamos a ir viendo cómo nos vamos desarrollando, cómo el pequeño fue creciendo, cómo le fuimos poniendo más datos y hasta el momento cómo somos hoy, con esta nueva posibilidad de entender todo lo que hay en nuestro territorio. Y me quedo entonces con ese valor intrínseco que es el de darnos identidad, de hacernos sentir hidalguenses a partir de 1869. Quizá haya otra figura que hoy compite con el mapa y que es la iconografía del reloj de Pachuca. Pero también ha habido otras que por temporadas cubrieron algún aspecto, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de Tulancingo, los Atlantes de Tula, que nada tienen que ver con la historia del estado de Hidalgo. Los prismas basálticos, ¿no? Las antenas que se instalaron para las Olimpiadas, para transmitir las Olimpiadas en Tulancingo, ¿no? Y hoy por hoy los tenangos. Pero todo eso que acabo de mencionar está contenido en el mapa. Y eso entonces me parece que siempre nos va a mantener con esa figura que cobijará todo. Podemos hacer un mapa de artesanías, podemos hacer un mapa de carreteras, podemos hacer un mapa de preferencias políticas, podemos hacer un mapa de monumentos prehispánicos, pero siempre va a ser el mapa del estado de Hidalgo, que es como nuestro primer y gran retrato para los años que empezaron en 1869 y que esperemos tengan una larga vida federalista. Y lo tengo que subrayar porque el centralismo es como un fantasma que cada vez está más presente en la vida de las entidades federativas. Con esto concluyo mi intervención y nuevamente agradezco la edición, el estudio, la presentación y que el libro pueda estar en nuestras manos. Muchas gracias.
Pues yo deseo agradecer al licenciado Raúl Arroyo sus palabras en la presentación de este libro. Indudablemente observamos cómo la visión que cada uno de los participantes tienen sobre la publicación. Observamos ahorita en la participación del licenciado Arroyo, pues ese carácter político que de alguna manera no puede desvincularse también de la cartografía, sobre todo la cartografía reciente. En el caso del mapa del Estado de Hidalgo, que inicia precisamente con la creación del ingeniero Almaraz, a iniciativa del gobernador Juan Cedorio, y cómo se convierten en el paso del tiempo en un elemento político y un elemento de identidad. Así, Víctor Manuel Ballesteros, yo lo recuerdo muy bien en el trabajo que hizo con respecto a estos primeros intentos del estudio de la cartografía o la recopilación de materiales cartográficos, lo maneja precisamente como un elemento de identidad de los hidalguenses, como el primer elemento de identidad de los hidalguenses. Pues realmente se nos ha agotado el tiempo que nos dieron para la presentación de este libro de Hidalgo a 150 años de su creación, retrospectiva. Arroyo, que hayan nacido en esta presentación. Nuevamente, muchísimas gracias a los tres por las palabras que tuvieron para la publicación que realizó el Colegio del Estado de Hidalgo, conjuntamente con otras instituciones de educación e investigación en nuestra entidad. Muchas gracias nuevamente.